Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18. ¿Ya lo tienen ahí, mis amados? Amén. Vamos a abordar entonces esta serie de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Y nos dice la sabiduría de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, Rey glorioso, hoy inclinamos, Señor, nuestro corazón, no solamente nuestro rostro, sino toda nuestra vida ante ti, reconociendo que eres Dios, reconociendo que eres nuestro Rey soberano, de que de ti provienen todas las cosas y que todas las cosas son sostenidas por tu mano. Hoy, Dios, venimos a abordar, Señor, estos versos, estas palabras, Dios, buscando que sean una verdad continua, concreta y eficaz en nuestra vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a entender, nos ayudes a apreciar, Señor, la verdad de tu Evangelio, de que todo lo que veamos, Señor, anule nuestro orgullo, anule, Señor, lo que creemos que es bueno en nosotros y podamos reconocer que somos dependientes, somos incapaces y que no podemos, Señor, lograr nuestra santificación sin tu guía, sin que tú reveles tu Evangelio a nuestros corazones y a nuestras mentes. Ayúdanos, Dios, a comprender esto. Ayúdanos a glorificarte por medio de esto. No dejes, Dios, que nuestra mente se aleje de este lugar y de lo que tú quieres que pase en este momento, sino más bien, Dios, todo lo que somos sea para ti en este momento. Todo lo que tenemos, Señor, se ha dado hacia ti. Gracias, Dios, porque reúnes a este rebaño. Nos reúnes, Dios, para glorificarte, para santificarnos, para encontrarnos contigo en la eternidad. Así que haz de este momento, Señor, una delicia para nosotros, para cada uno de nosotros. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones. Perdónanos, Dios, porque hemos fallado de innumerables maneras. Hoy queremos reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como lo único que tenemos y lo único que podemos necesitar. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos estado tratando muchas cosas en esta carta de Santiago. Santiago nos habla bastante sobre la conducta, ¿no? Nos habla mucho cómo debe comportarse el creyente. Hoy vamos a ver de qué forma el creyente puede comportarse e identificar el tipo de sabiduría que practica. En esta charla podemos titularla 2 clases de sabiduría. Hay una que viene de lo alto y hay una que viene de lo bajo. Hay una que no tiene nada que ver con el Señor. Y es que pensemos por un momento, ¿para qué alguien es sabio, no? Nosotros podemos identificar de una manera secular a alguien sabio y lo imaginamos en una montaña,
aislado del mundo, ¿no? Y que de vez en cuando alguien va y lo busca para adquirir algo de esa sabiduría. Pero mis amados hermanos, el hombre más necio es aquel que es sabio y no usa esa sabiduría para nada más sino para sí. Así que la sabiduría se evidencia en la comunidad, en la relación los unos con los otros. Y el creyente no vive de una manera aislada. Un creyente que no va a la iglesia, un creyente que no se identifica con el cuerpo de Cristo, no puede evidenciar ni practicar su sabiduría. Será sabio allá en su casa, pero esa sabiduría queda en nada. No hay nada que represente sabiduría en ese actuar. El creyente es alguien que está en continua comunión con otros, especialmente con el cuerpo de Cristo, porque es cierto, tenemos comunión con nuestras familias seculares, tenemos comunión con amigos incrédulos, pero es especial lo que podemos evidenciar en el cuerpo de Cristo. Así que el creyente no es llamado a ser alguien más, a ser un incrédulo más, a no evidenciar frutos dignos de alguien que es sabio. Al contrario, el creyente es llamado a brillar en medio del mundo para que así el evangelio brille. Y para que esto pueda hacerse correctamente, en cualquiera de las circunstancias que he dicho anteriormente, el cristiano y la iglesia necesita sabiduría para saber hacerlo. Necesita entendimiento de lo que va a hacer, por qué lo va a hacer. Necesita la prudencia y saber cómo va a actuar. Nadie puede vivir sin sabiduría. A nadie le gusta ser identificado como alguien sin inteligencia, ¿no? ¿A quién le gusta ser llamado el que, miren, ese no sabe actuar? No tiene la capacidad de ser. Así debemos entender que la sabiduría es un tesoro para nosotros como creyentes, pero también una necesidad para que podamos ser creyentes, no solo en palabras, sino en hechos. El versículo 13 nos empieza abordando algo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que Santiago somete a los miembros de su congregación, que también somos parte de esa misma iglesia, preguntándoles: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién de ustedes ha adquirido la capacidad de actuar correctamente? Podemos levantar la mano, ¿cierto? Y decir: yo soy entendido, yo soy sabio. El Señor me ha dado dones, talentos, capacidades. Y Él da por hecho de que buscan a Dios estos creyentes. Y ellos buscan que Dios les otorgue sabiduría. Sepan que el mundo siempre espera ver cómo actúan los creyentes. Sus hechos hablarán de lo que son verdaderamente. Por sus frutos los conoceréis, decía Cristo. Y entonces, si han buscado esa sabiduría, de nada sirve decir que la tienen si los hechos no hablan mejor que sus palabras. Es decir, yo puedo decir: yo soy sabio, pero en el momento de actuar no pareciera que fuera sabio. Santiago sabe que el suponer sabiduría no es algo cierto entre los creyentes a veces. Muchas veces nosotros decimos: yo soy cristiano, yo conozco de Cristo, yo voy a la iglesia, pero que lo diga uno no significa nada. Y miren cómo Santiago, en toda su carta, en todo lo que escribe a la iglesia de Jerusalén, él sigue diciéndoles: por más que ustedes me lo digan, eso no me dice nada. Por más que ustedes digan que son cristianos, eso no define que de verdad es lo que son. Así que lo primero que tienen que hacer es preguntarse a forma de cuestionamiento: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Una persona sabia y entendida demuestra por lo que dice y por lo que hace que posee sabiduría. Pero, ¿cómo se hace esto? Listo, vamos a
que vamos a entender de este texto. Hay que demostrarlo. Muestre. ¿Cómo podemos llegar a esa demostración? Para demostrar se debe tener primeramente experiencia, ¿no? Les pregunto, mis amados hermanos, no sé si sepan jugar fútbol, pero si alguien nos dice, ¿usted sabe cobrar un tiro libre? Yo puedo decir sí. Pero si yo en mi caso personal, si yo digo sí, pero yo no practico, es probable que nunca le dé al arco. Tengo que tener una experiencia en lo que sé. Tengo que haberlo practicado. Debe ser una verdad viva en mi vida, no solamente en pensamiento, teología, intelectualidad, sino en práctica. Así que antes de querer demostrar y decir yo demuestro que soy sabio, debe haber algo que anteceda a esta sabiduría. Es decir, yo la practico. La verdad de Dios en mi vida, el conocimiento de Dios, me ha traído la capacidad de tener una habilidad por la práctica, la experiencia de esa sabiduría. ¿Cómo la practico? Y ¿saben? Esto trae una consecuencia, claridad. Yo doy ese tiro libre y le doy y hago el gol. Y logra hacer un marcador ese tiro. Y es claro a la vista de todos, ¿cierto? Se evidencia que tuve experiencia, de que yo me preparé y logré hacerlo. Y esto todos lo verán. Así que no podemos suponer que decir yo tengo experiencia. Yo digo, yo tengo sabiduría. Sin haber hecho práctica esto. La teoría sin práctica es eso, solo teoría. Yo sé que Cristo me salvó, pero nunca experimento la salvación. Yo sé que debo ser bueno, pero nunca soy bueno. Yo sé que el mundo debe comportarse de esa manera, pero nunca pretendo comportarme de esa manera. Se quedan eso, en ideas. No podrá nunca demostrar nada más que ideas el creyente, si solamente dice yo soy cristiano, yo soy sabio, yo tengo entendimiento. Así pues, la sabiduría que va acompañada de hechos no solo trae conocimiento, sino se convierte en una verdadera sabiduría, una que puede ser probada y aceptada como ejemplo. Y acá empieza la demostración. Ustedes son sabios, dice Santiago, muéstrenlo por su buena conducta. Solo podremos llegar a la demostración si hemos experimentado por nuestra propia cuenta la verdad del conocimiento de Dios. Cuando yo empecé mi pastorado, había algo que me pasaba, yo no podía aconsejar, me quedaba demasiado difícil. Yo me frustraba porque no sabía de qué hablar en cuanto a la experiencia de los demás. Me faltaba ¿qué? Experiencia. Por más que yo le aconsejara a alguien, yo no tenía experiencia. Si me preguntaban por matrimonio, a mí me faltaba casarse y era algo importante. Si yo no había pasado necesidad económica, ¿cómo le iba a decir a alguien, venga, entiendo su situación y entiendo cómo se debe sobrepasar esto delante del Señor? Necesitamos experiencia para demostrar sabiduría. Mi amado hermano, hablando de la comunión, ¿usted cómo consuela? Si usted no tiene el conocimiento de parte de Dios para consolar. ¿Cómo guía a otros ante las situaciones difíciles de acuerdo a Dios? Si la sabiduría de lo alto no tiene ningún efecto en su vida aún. Cuando el conocimiento viene del cielo, pero nunca ha tenido ningún efecto en nuestra vida, es muy difícil hablar con propiedad. Y es ahí donde el Señor nos dice, por medio de Santiago, ¿quién es sabio? Muéstrelo. Que sus actos de verdad reflejen un entendimiento claro. Y ahora, si ya hemos tenido una experiencia a partir de lo que predicamos, a partir de la verdad, a partir de la verdadera sabiduría que Dios ha revelado a nuestros corazones, solo quedará demostrarlo. Santiago alienta a los que se consideran sabios a mostrar por medio de su conducta que han recibido el don de la sabiduría. Es verdad que todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes
recorridos, experiencias. Pero algo es cierto, el creyente se le ha otorgado sabiduría. No es ausente. Sea poca o mucha, hay sabiduría. Y Santiago ¿a qué alienta? A mostrarla. Mi amado hermano, ¿usted quiere demostrar sabiduría con los del mundo? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que será locura para ellos. ¿Sabe dónde va a ser exaltada esa sabiduría? Primeramente, por el cuerpo de Cristo. A veces queremos ser cristianos lejos de la iglesia. Mi amado hermano, un cristiano en un bar no va a hacer nada. Un cristiano en una reunión con palabras de doble sentido no va a hacer nada. Solamente debe que huir. El cristiano edifica y evidencia verdadera sabiduría primeramente en el cuerpo de Cristo. No edifica a un incrédulo. Un incrédulo usted le nombra los 10 mandamientos y le va a decir, ¿y por qué debería yo vivir bajo esa ley? ¿Por qué debería reflejar mi pecado de acuerdo a eso? Pero si usted va a un creyente y le abre los 10 mandamientos, dirá, yo soy ese, el que pecó. Y necesita experiencia, necesita sabiduría para crecer. Así que la oportunidad existe primeramente en el cuerpo de Cristo. En nuestra casa como creyentes. No lejos de todo eso. A veces somos mejores cristianos en el mundo que en nuestra iglesia y en nuestra casa. Y la demostración empieza por estas dos últimas. Así que debemos tener presente cómo Santiago nos exhorta a demostrar por la palabra y la obra que somos sabios. Y la palabra mostrar en este contexto, en el original se refiere a probar. ¿Saben? Mostrar es fácil, ¿cierto? Decir, yo muestro esto. Es fácil mostrar, ¿no? Han querido mostrar algo a alguien y decir, mire esto, qué interesante. Esperando una opinión, no importa si es buena o mala, ¿no? Cuando uno muestra. Pero ¿saben? Cuando uno prueba, uno sí espera una opinión positiva. Cuando uno prueba las cosas, la idea es que soporte la prueba. Así que Santiago nos dice que probemos en nuestra conducta diaria la sabiduría que hemos recibido y experimentado. Así que mi amado hermano, ya no se trata solo de mostrar, se trata de que usted se pruebe y que yo me pruebe en todas las circunstancias qué tipo de creyente soy, qué tipo de sabiduría he recibido. Y acá nos habla de conducta, una buena conducta. ¿Es acaso una fachada? ¿Acaso es cumplir leyes terrenales, tener buena conducta? La conducta es un modo de conducirse. Ese modo que debe ser digno de ser llamado noble, loable y digno de alabanza. Alguien con buena conducta solamente puede dirigirse o actuar sabiamente. Así que demostremos de manera afirmativa que hemos recibido sabiduría. Y esto no es una opción. Esto se pone a prueba todos los días. Es decir, yo mañana voy a ser creyente y voy a probar mi fe, y pasado mañana no. Así que algo natural en el hombre sabio, el hombre que es sabio verdaderamente, entiende que siempre debe ser probada su sabiduría. Hablábamos esta mañana en la escuela dominical. ¿Cómo nos preparamos para el sermón? ¿Cómo esperamos que de verdad actúe en nuestra vida? Mi amado hermano, me gustaría que a partir de ahora, en cada sermón, usted lo vea como algo en lo cual usted debe probarse durante la semana. Yo debo probarme en la semana y decir, ¿de verdad la sabiduría que adquirí va a ser probada sabiamente?
¿Va a evidenciar de verdad una verdadera sabiduría en mi vida? Dice el dicho, ¿no? Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Mi amado hermano, a Dios no le interesa si usted y yo decimos que somos creyentes. A Dios le interesa el corazón con el que somos creyentes. A Dios le interesa la forma en la que nosotros vivimos nuestras creencias. Así que la conducta que es alabada es la que obra con un espíritu humilde y amable, lleno de mansedumbre. Y esto es lo interesante. Porque ahora ya no solamente conducirse bien, sino lleno de paciencia, de humildad y mansedumbre. El sabio y entendido es manso, amable en todo lo que hace. Mi amado hermano, usted es alguien bravo, con carácter, diríamos. Usted es alguien que es caracterizado por ser sabio, pero que nada se le puede decir. Que todo el mundo huye de usted por lo que puede decir. Que hay temor en acercarse a usted. Que cuando se le dice algo es orgulloso. Dice, no me puede decir eso porque simplemente no puede. Mis amados hermanos, el que es sabio es manso, es humilde, no se jacta de lo que no tiene. No dice, soy sabio, soy sabio, soy sabio. ¿Qué haría alguien sabio? Nosotros nos consideramos sabios porque todo el tiempo estamos adquiriendo sabiduría. No como si fuéramos plenamente sabios, sino porque sabemos de que hay una sabiduría inmensa, la cual debemos abarcar. Y poco a poco será implementada en nuestros corazones. ¿Acaso somos creyentes que decimos, no necesito ir más a la iglesia porque ya sé lo que tengo que saber? ¿Acaso somos creyentes que decimos, ¿usted por qué me tiene que decir eso a mí? Si usted, no sé, ya sea el esposo o la esposa o el hijo, lo vemos como menos, cuando la sabiduría tiene el valor, no porque la dice, sino por lo que es. Hay que tener mansedumbre en las obras que hacemos. Y es que la sabiduría aplicada de esa manera nos llevará precisamente a evidenciar si somos sabios. Y en conclusión de ese verso, hombres, creyentes, si se consideran sabios, vivan lo que dicen ser. Pero no solamente lo que dicen ser, sino lo que dicen saber. Demuestren lo que dicen saber. Sean reconocidos por lo que dicen saber. No se envanezcan por lo que dicen saber. El versículo 14 ahora nos habla de lo que sería lo contrario a un espíritu amable y sabio. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Y miren que es muy curioso, ¿no? Que mezclen la sabiduría, la buena conducta y la mansedumbre con alguien que es celoso, amargado y contencioso. Nos dice que lo contrario sería un corazón lleno de envidia y egoísmo. Pablo nos habla en Gálatas 5:23 sobre los frutos del Espíritu. Nos habla sobre lo que no es los frutos del Espíritu en el 20:21. Nos habla de mansedumbre y dominio propio como un fruto del Espíritu, y en contraparte Santiago nos dice que un fruto del pecado es la ambición egoísta y la envidia. Y como pastor, Santiago reconoce que en las iglesias siempre han de haber miembros que su espíritu no es un espíritu sabio y manso. Miren esto, no estamos hablando de incrédulos, estamos
Por su supuesta buena conducta se evidencia más el egoísmo y la contención, la envidia. Recordamos, hace 8 días hablábamos de la lengua, ¿no? Santiago no se ha descuidado de eso todavía. Santiago sigue diciendo, si ustedes son comunidad, si ustedes deben decir que son sabios, ustedes deben cuidar el cuerpo de Cristo. Ustedes deben ser comunidad de la manera más correcta posible. Santiago dice que los corazones que están llenos de todo esto no hablan sabiduría, por más que digan que sí. Y aún por más que lo parezca, que sean sabios, cuando alguien tiene palabras de envidia, palabras de rencor, palabras contra otro hermano, sin justificación o sin entendimiento de lo que pasa en su vida, que tiene todas estas cosas en su corazón, nunca podrá hablar con verdad. Mi amado hermano, es cierto que en la iglesia de Cristo hay serpientes. Hay personas que no desean o simplemente desean acumular un conocimiento totalmente desleal de lo que debe ser el cuerpo de Cristo. Hay personas que no hablan con sabiduría sobre los demás y hacen de los otros algo de qué hablar, pero no para sabiduría o edificación, sino ¿para qué? Para crecer en egoísmo, para crecer de la peor forma posible en conocimiento. Esa es la sabiduría que adquiere lo pecaminoso. Y pensemos, ¿usted ha hablado con una persona chismosa o envidiosa? Cuando esta persona habla, ¿usted le cree? ¿O le confía? No. Porque o lo que trae es algo estilo teléfono roto, viene con muchas incoherencias, con muchas faltas de información. Cuando hablamos de un falso testimonio y decimos, es que este hermano es esto y esto. Y puede serlo, pero ¿para qué estamos hablando de esa forma? ¿Para edificarlo? Y nosotros empezamos a recibir información y decimos, ¿hablará con verdad? ¿Hablará con un objetivo de edificación? ¿Podré expresarle yo lo que siento para que hable con verdad hacia otros sobre mi petición? Hablábamos ayer en el ayuno. Yo les decía a los hermanos, la peor mentira es la que nos decimos a nosotros mismos. Decirnos que somos sabios cuando nos comportamos de esa manera. Decir, yo soy demasiado santo, yo tengo el conocimiento, llevo 35 años, 50 años en el Evangelio, pero cómo se suelta mi lengua para hablar contra otro y juzgarlo de la peor manera. Mi amado hermano, ¿qué tipo de sabiduría ha crecido en esos 35 años? ¿La de lo alto? De ninguna manera. Se miente el creyente al actuar de esa forma. Si soy muy sabio, dirijo a otros a la verdad. Pero tengo que ver qué hay en mi corazón al hablar estas cosas. A veces hablamos verdad solamente para ponerlo ahí. Botamos como la bomba y a ver quién le cae. Y esto nuevamente no solo se aplica. Recordemos que cuando yo hablo de iglesia, ubico también a las familias. Porque nuestra familia también es la iglesia de Cristo. Así que, ¿qué planeo en mi corazón? Inclusive cuando hacemos esto, deseo lo que el otro tiene. Privilegio, un lugar prominente en la iglesia. Deseo reconocimiento. Esto no es sabio. Santiago nos llama a señalar esta actitud y nos invita a bajar la cabeza, a que no nos jactemos y reconozcamos que no hemos procurado muchas veces la verdad en nuestras manos primero. Y esto es importante. Siempre que veamos el pecado de los demás, tengo que ver primero el mío. Esto es sabio. Porque saben, si yo me preocupo por el pecado del otro, pero no por el mío,
Al contrario, evidencio que mi sabiduría nuevamente es terrenal, es completamente falta de espiritualidad. Por eso dice, no os jactéis. No nos jactemos de ayudar a otros cuando nuestra casa está desordenada. No nos jactemos de ayudar a otros y guiar a otros a la verdad si lo hacemos. Si en nuestro corazón o en nuestro hogar, por ejemplo, no hay una evidencia de que hemos sido sabios en conducta. Es como el padre de que va y enseña a la iglesia, pero en su casa es todo lo contrario a un creyente. Y saben, el corazón de alguien no sabio solo hace que envidiar, querer lo que el otro tiene, anhelar lo que el prójimo ha ganado o que el Señor le ha otorgado. Sepan, mis amados hermanos, que en el momento en que no seamos sabios, eso se evidenciará a los ojos de los demás. Porque por más que lo hablemos y digamos somos sabios, algo se verá en nuestros hechos. Como iglesia de Cristo, sé que lo hemos visto. Sé que hemos visto personas hablar y evidenciar qué tipo de sabiduría tienen. En nuestra congregación lo hemos vivido. El Señor ha traído tiempos de paz, digámoslo así, donde no nos preocupamos. Pero ¿por qué traemos esto entonces acá? ¿Por qué el Señor lo trae a nuestra congregación ahora? Porque no debemos olvidarlo. Así hayan tiempos de bendición y comunión en nuestra congregación. En el momento que no lo tengamos en cuenta, aparecerán aquellos que son cristianos y no creyentes, que son lo más alejado de una persona sabia y que anhelarán dañar la integridad, dañar la felicidad, dañar el gozo de la congregación y de su familia. Mis amados hermanos, ¿cómo edificaremos el cuerpo de Cristo con sabiduría? ¿Se han planteado eso? Miren, mis amados, que yo siempre exhorto, valoren la congregación, valoren su membresía, valoren la forma en la que el Señor los ha puesto en este lugar. Porque solo acá evidenciarán la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Y esto también lo harán ¿en dónde? En su casa. Preguntémonos, ¿cómo edificaremos nuestra casa? Si todo lo que hablan nuestros actos es ambición, egoísmo e hipocresía. ¿Cómo sucederá esto? Todo lo que haríamos, si esto es así, es contradecir la verdad de los mandamientos de Dios. Decimos que amamos a nuestro prójimo, pero en nuestra mente, más que sabiduría, hay argumentos contra nuestro hermano. ¿Saben, mis amados? Es triste cuando hay hermanos que dicen, ¿y yo por qué voy a abrir mi corazón con este hermano? ¿Y yo por qué debo confiar en otros hermanos? Cada vez que abrimos nuestra boca, parece que hay más amargura. Y solo evidenciaremos que nos estamos engañando a nosotros mismos. El corazón que alberga envidia, amarga envidia y ambición egoísta, carece de sabiduría celestial. Y mis amados, es una invitación a confesarnos los unos con los otros, a confiar y a pretender el bien del otro. Seamos sabios para con nuestra iglesia. Es una bendición cuando hay hermanos y dicen, pastor, tengo esta petición. Y son peticiones tan personales, pero que el Señor nos permite alegrarnos porque podemos pedir por eso. Amadas hermanas, tienen a nuestra hermana Ángela y a otras hermanas en donde pueden descansar su confianza y buscar consuelo y buscar ayuda en sus circunstancias. Tienen al ministro, que es el hermano Marlon, y a mí, y pueden descansar en nosotros y procurar que nuestra comunidad sea edificada con sabiduría. No pretendamos que solamente somos sabios y que nadie más pueda ayudarnos. El Señor nos ha puesto los unos a los otros y es probable que inclusive nosotros no tengamos ese alcance y capaz sea otro hermano el que menos usted se lo imagine, el que sea de bendición para su vida, el que sea su íntimo amigo,
al cual usted pueda expresarle los peores pecados, pero es el exhorte para ser santificado. Oremos para que el Señor traiga sabiduría a nuestra congregación cada vez más. Amén. Versículos 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es increíble cómo la verdad de Dios puede distorsionarse a tal punto de hacerla pasar como una sabiduría del cielo. Santiago nos dice que esta sabiduría no es genuina, la que pretende todo lo suyo, pretende todas sus maquinaciones, pero no pretende el bien del hermano que está al lado ni de nuestra familia misma. Porque por más que estemos en medio de un hogar creyente, de una iglesia creyente, solamente decimos sabiduría que nos da el cielo. Nuestros actos dicen todo el tiempo esto. Así que, si no es del cielo, ¿de qué es? Terrenal. Y nos da inclusive 3 características de esta sabiduría. Es terrenal, animal, es decir, no es espiritual, y diabólica, de demonios. Suena fuerte, ¿no? Así que la sabiduría terrenal no se refiere a los conocimientos de esta tierra, sino a una que viene del pecado. Santiago usa un lenguaje fuerte para describir el contraste entre estas dos sabidurías. Un creyente realmente sabio ora continuamente a Dios por medio de la comunión y crece en sabiduría como resultado de su petición. Este creyente ora por otros, ora por sí mismo, reconoce que es pobre en espíritu primeramente antes que pretender eso en los demás. Lo contrario es que puede haber un creyente en oración, pero que pide según su preferencia, es decir, por este hermanito sí, por este no. Por esto que conviene a este sí, y para esto a mí, y esto para mí. Ora con indiferencia a quien no le agrada. Conozco la circunstancia de un hermano, pero no me agrada. Conozco la circunstancia en su hogar. Está con un esposo impío, está con hijos que de pronto están en rebeldía, pero yo digo, pero no. Simplemente agarro y ignoro su problema y lo uso como algo para detallar los pecados de estos. Este creyente no busca obtener sabiduría, por lo cual no crecerá en esta área. ¿Saben, mis amados hermanos? Es cierto que nos puede caer gente mal, es cierto. ¿Quién no tiene un disgusto con alguien, no? Hasta en la misma iglesia no me saludó. No me gustó lo que dijo, ya está. Pero, ¿qué nos lleva el Señor a entender por sabios? Nos lleva a decir, Dios, ayúdame a amarlo, no a ser indiferente a Él. Ayúdame a gozarme porque Él supera su prueba, porque Él mejora en esta circunstancia. Y yo crezco ¿en qué? En sabiduría. ¿Por qué? Porque evidencio en mi conducta el amor con mansedumbre. Hay hermanos que no vuelven a la iglesia después de no saludarles. Hay hermanos que simplemente no les gustó una frase de la predicación y dicen, eso era para mí, no me gustó porque el pastor lo dijo contra mí. ¿Cómo va a crecer en esa área si no pide al Señor por sabiduría? Hay hermanos que nos han dicho, pastores, que esa predicación yo no entendí nada. O este predicador no predica muy bien. Pero es bueno cuando lo dicen con amor. Y ahí que uno crece. Y ellos también crecen porque entienden de que son útiles para el cuerpo de Cristo. Todo en amor. Cuando dice algo terrenal se refiere a lo que se contrapone a lo que Dios origina en el cielo. Y Dios origina para nosotros misericordia y gracia. No solamente creación y providencia.
lo no espiritual, lo animal, es lo que no recibe o acepta las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Es decir, además de que yo peco con todo lo que hago con el cuerpo de Cristo y con mi familia, también soy necio a escuchar esta predicación, a decir, esto habla de mí, a decir, en los 10 mandamientos estoy fallando en todos. Ya empezamos por 3 este domingo. Yo no me imagino los siguientes 7. ¿Cómo va a estar? Así que, ¿cómo vamos a pretender crecer y ser sabios cuando me niego a lo que el Señor está exhortándome y además de eso me niego a entenderlo? Porque cuando lo acepto, tengo una oportunidad de entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto, en mi falta de sabiduría. Y concluye hablando de las características, diciendo que el que vive de manera celosa, el que daña su hogar por los celos, por la envidia, el que daña la iglesia de Cristo por los celos y por la envidia, es influenciado por espíritus engañadores, es decir, demonios. Mis amados, por demonios, ¿no? Y uno diría, no, pero es un demonio en mi casa, un demonio en la iglesia. No tenemos que estar en la iglesia precisamente para ser influenciados por los demonios, pero ciertamente ellos sí están atrás de nosotros, fuera de acá, fuera de nuestra comunión con la iglesia, para proveer todo lo que divide nuestro hogar. Y sepa, mi amado hermano, que si usted alguna vez ha visto alguna ilustración sobre un ente, un demonio, algo que aflige a un hombre, sepa que en sus celos y en mis celos, en mi envidia y en su envidia, hay uno detrás, influenciando y deseando que usted dañe su hogar, dañe la paz de la congregación y provea división. Es decir, lo que usted ha maquinado en su mente no es un conocimiento que proviene de Dios, sino que es enseñado por demonios. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Creen que esto solamente aplica a pastores? Mis amados hermanos, todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio y a vivir de acuerdo a esa verdad. Y sepa que el que no es sabio, sepa que el que no evidencia su conducta, lo que el Señor demanda, no es nada más ni nada menos que un apóstata que evidencia que en su fe no hay signos ¿de qué? De frutos. Así que cuando se cree sabio, se miente a sí mismo y a los demás y a Dios. Su sabiduría no proviene de lo alto, sino que su sabiduría proviene de la mentira, la cual tiene origen ¿en qué? En el padre de la mentira, Satanás. Santiago llama por su nombre a las cosas. Esta sabiduría es de Satanás. Yo nunca me sentí tan confrontado con la manera de pensar sobre otro, porque yo estoy diciendo lo que estoy aprendiendo y ejerciendo, la envidia y los celos que estoy evidenciando provienen de Satanás, no provienen de Dios. No sé si ustedes ven la gravedad del asunto. Y es aterrador, terrorífico esto. Si ya es malo que el diablo hable mentira, que use a los incrédulos para vivir en sus mentiras, imagínense que ahora se da el lujo de enseñar a los miembros de la iglesia, convirtiéndolos en instrumentos para demostrar sabiduría demoníaca. Y muchas veces nos imaginamos que el que tiene que ser liberado es el que tiene 5 demonios y hablan 5 idiomas que no conocemos. Y no nos damos cuenta de que de verdad el diablo puede estar mucho más cerca de nuestros actos y de lo que hablamos y decimos y en cómo pensamos. Vemos demonios en todo lado, menos en nuestras manos.
Santiago sabe que hay miembros en las iglesias que son guiados por Satanás para dañar el cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, no nos va a temblar la mano con la disciplina eclesial después de esta prédica. Si usted está fallando en su sabiduría, va a ser exhortado y disciplinado. Y por más que usted no esté de acuerdo, el Señor es claro: el que no es sabio, sino sabio de acuerdo a lo terrenal, lo no espiritual y lo demoníaco, debe ser amonestado, debe ser exhortado. ¿Por qué qué? Porque el Señor está actuando y nos está revelando a la iglesia que puede salir mal todo eso. El diablo no quiere permitir que sean edificados los creyentes, que se consuelen los unos a los otros. El diablo no quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo puede saber la iglesia que esto pasa? Es verdad que no es una constante en nuestra iglesia y en la iglesia de Cristo, pero sí hay señales de que hay un problema y que alguien no tiene una sabiduría digna de ser un creyente. Yo le invito a mi amado hermano de que si usted le exhortan por ello, gócese y agradézcale al Señor de que hay otros hermanos de que le están diciendo: hey, eso no está bien, eso no es sabio. Dios nos guarde de que en nuestra congregación y en nuestras familias hayan celos, porque si hay celos, hay perturbación y toda obra perversa. Donde haya envidia, habrá desorden. Donde hay desorden, habrá una ambición egoísta. Donde hay ambición egoísta, hay toda clase de mala costumbre. Una cosa lleva a la otra. Si hay quienes tienen envidia y se creen sabios, encontraremos desorden y perturbación. Imaginemos un pastor egoísta. No deja subir a nadie, no deja crecer a nadie. Arma literalmente algo político en la iglesia. Imaginémonos líderes egoístas y celosos. Es lo peor que le puede pasar a una congregación. La envidia es una odiosa posición sobre la buena fortuna, bendición o posición de otros. Nosotros pensamos muchas veces que alguien no merece algo. ¿Han pensado eso? Yo a veces sí. ¿Quién no? ¿Por qué le tocó esto? ¿Pero por qué tienes tanta gracia? Pero después uno dice: bueno, Señor, tú lo ofreciste. Pero pasa nuestra mente de manera rápida. Y a veces lo llevamos un poco más lejos. Decimos: es que no merecen nuestro aprecio y nuestro respeto. Vemos al líder, vemos a las personas puestas en la congregación. Mis amados hermanos, ¿quién los puso? Dios. ¿Qué hacemos cuando decimos: yo no me quiero sujetar a este hombre o a esta mujer? ¿A quién no me sujeto? No porque estos hombres sean Dios, sino porque van en nombre de Dios. ¿Y por qué no me sujetaría o por qué no respetaría lo que Dios ha determinado? Porque hay celos, porque hay envidia, porque hay amargura. Porque sepa que cuando uno confía en lo que el Señor ha dado, a uno le es natural ir hacia esos hombres y mujeres y decir: es que el Señor lo puso ahí y es de beneficio. Y cuando esto pasa, sepa que es beneficioso para la congregación, para todos, que lo entendamos así. Cuando una iglesia pasa por desconfianza, es porque ha existido envidia. Cuando alguien desconfía de lo que el Señor ha otorgado a otros, de los roles, de confiar inclusive la ayuda y la consejería a otros hermanos que están con la capacidad y el Señor les ha otorgado capacidad, experiencia, sabiduría para hacerlo, es probable de que haya envidia. Y la envidia arrasa con la unidad y es demoníaca en su propósito. Al hermano que le cuesta confiar y ser edificado por otros, puede que haya algo que no es sabio, y si no es sabio, no proviene de Dios. Yo no quiero que esto se vuelva igual: no, pues me confesé con todo el mundo y que todo el mundo sabe lo que yo hago y digo.
Pero mis amados hermanos, es momento de que como iglesia entremos en confianza, y es algo que sí debemos crecer. Confiar y confiar y confiar en todo lo que el Señor hace en su iglesia. Mis amados hermanos, si nos aislamos de la sujeción y la autoridad de otros porque consideramos que tienen algo que no merecen, evitando ser edificados, sepa que esa sabia decisión que creemos que es sabia no es de Dios, sino de Satanás. No tema cuando yo le digo, hermano, vaya y hable esto con esta hermana que capaz tiene más idea. Muchas veces yo he tenido que hacer esto porque hay cosas que no somos sábelos todos los pastores. Y tenemos que decir, hermano, acérquese al hermano Marlon, de pronto se entiende mejor con él. De pronto mi amada hermana se entiende mucho mejor con la hermana Ángela. Y le puede ser de más provecho en esta circunstancia. No se nieguen a esto. Sepa que Satanás le va a decir, no vaya. Hermano, usted sabe de alguien que ha usado su privilegio de autoridad sobre otros para dividir. Denúncialo. Háganlo saber. No desaproveche la oportunidad de edificar el cuerpo de Cristo. Esto no es chismear. Esto es hablar con la verdad y cuidar a otros con amor. Así el hermano que quiere dividir sabe a qué se atiene en cuanto a la disciplina que el Señor otorga a la iglesia. ¿Usted sabe de alguien que se hace sabio en su propia opinión? ¿O es usted también sacando provecho de su sabia opinión? Sepa que Satanás ha guiado cada paso y cada palabra y cada intención, y usted debe orar por ellos para que el Señor les otorgue liberación verdadera, para que el Señor les otorgue discernimiento y acuda a sus autoridades en la iglesia donde esté, para que el Señor ayude a esa iglesia a crecer. Iglesia, Satanás nos quiere tan lejos como cuerpo, tan lejos, que nosotros ni siquiera querramos asistir concurrentemente a la iglesia. Nos quieren tan lejos de que la sabiduría esté distorsionada. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay un grupo fiel de hermanos que asiste cada domingo y sabe de qué hablamos como iglesia. Pero hay un grupo de hermanos que cuando llega dice, ¿y en dónde va? Yo llegué en el capítulo 1 y vamos en el 4. No sé de qué está hablando el pastor. El diablo quiere que estemos tan lejos en esa comunión y en esa sabiduría. Y entre más nos alejemos de la comunidad, más lejos estaremos de ser parte de la exhortación y edificación, de la santificación. Más lejos estaremos de confiar en la sabiduría que Dios ha puesto en su iglesia santa. Me pasa mucho. A veces exhorto a hermanos y ya he hablado mucho sobre eso en la predicación, pero ellos faltaron 2 meses. ¿Cómo puedo exhortarlos si ni siquiera saben de qué estoy hablando? De cómo la iglesia ha crecido en ese punto. Es imposible, mis amados hermanos. Satanás, lo terrenal y lo no espiritual, los ha alejado de ser parte de la sabiduría verdadera, de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y menos podrá poner a prueba la sabiduría el cuerpo de Cristo si tiene fracciones de lo que ha precisamente recibido la iglesia. Así que no desmeritemos, mis amados, a otros hermanos en nuestra iglesia. No aspiremos a nada más que serles de provecho a los otros. Póngaselo como meta. Vea las dificultades de la congregación. Vea lo que tiene en su corazón en cuanto a otros y empiece a promover, por medio de la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, lo que el Señor le da como una bendición por medio de cada predicación, para que el otro sea bendecido en esta congregación. ¿Saben un ejemplo claro de esto? Les invito a que vayamos a Números, capítulo 12.
y nos habla de María y Aarón murmuran contra Moisés. Lo vamos a leer desde el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado a la mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada por fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Clarísimo, demasiado específico lo que el Señor nos dice. Pero miremos algo que pasa ahí. Vemos la actitud de María y de Aarón. Dios, ¿por qué? ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué el lugar de privilegio para él y para mí no? Permitieron que Satanás afectara la vida de su comunidad. La comunidad que el Señor les había dado. Y esto podía traer una implicancia. Y es que la eficacia de la sabiduría en una congregación y en un ministerio se vería afectada. Pero miremos la posición de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Ve por ella. Él escuchó todo. Él ¿cómo así que dijeron algo de mí? ¿Cómo así que murmuraron contra mí? Yo me imagino como que qué incómodo el momento. Pero él toma una opción. No toma rencilla sobre ellos, sino los ve con gracia y le da gracia a ellos y le dice: puedes volver al campamento, porque recordemos que los leprosos no debían estar en medio del pueblo de Dios. Así que no permitamos eso, mis amados hermanos. No seamos como María y Aarón. Los motivos egoístas eliminan el amor de Dios en medio de la congregación. Eliminan el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando Pablo vio celos y contiendas entre los corintios, los tildó de mundanos. No llegamos incluso a imaginar el terrible daño que hace también a nuestro hogar, ahogando el testimonio y perdiendo en los momentos en que las pruebas evidencian nuestra sabiduría y fe. Somos demasiado celosos, somos demasiado arrogantes, somos demasiado amargados, somos demasiado angustiantes en nuestra manera de comportarnos. Mi amado hermano, somos mundanos, según Corintios. Somos aquellos que merecen estar fuera del campamento. Somos aquellos que ahogamos el testimonio del cuerpo de Cristo en
nuestro hogar y en donde vayamos. Hermanos, la sabiduría que Dios desea que demostremos es la que edifica y hace crecer al cuerpo de Cristo. Concluyendo, los últimos 2 versos nos dice y nos habla de una sabiduría celestial. La verdadera sabiduría que tiene su origen en Jesucristo. Así que el creyente de verdad, el que no busca lo suyo, ha recibido sabiduría celestial. Que el creyente ha de manifestar esta sabiduría con todo lo que tenga contacto, sea o no creyente. Nos dice los últimos 2 versos. Y nos dice, versículos 16 y 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que esta sabiduría desciende del cielo como un don de Dios. No hay un creyente más sabio que el que depende completamente de Dios, que se aferra a la voluntad divina y que se mantiene en armonía con lo que Dios designa para él, es decir, su casa y su iglesia. Muchas veces decimos, Dios, que se haga su voluntad, pero cuando viene la voluntad de Dios no nos gusta. Somos insensatos y rogamos para que Dios cambie su voluntad, en vez de pedir más sabiduría para aceptar todo y ser fortalecidos mientras Él disponga la prueba. Santiago nos muestra una serie de características sobre la sabiduría. En primera, ¿qué nos habla? Nos habla de una sabiduría inocente y pura. No hay sabiduría del cielo que no produce pureza. La santidad. La sabiduría del cielo busca hacer luz en medio de las tinieblas y no hacer parte de las tinieblas. Mi amado hermano, usted es creyente, ¿qué hace pecando? ¿Qué hace haciendo parte de lo que abunda en pecado, pero no evidencia la sobreabundancia de la gracia? La sabiduría pura no es afectada por el pecado. Todo lo contrario, es una sabiduría que prevalece en este mundo y no es vencida. Nos permite perseverar como santos. También sigue diciéndonos que la sabiduría que el creyente necesita demostrar es una sabiduría nuevamente llena de mansedumbre, una que manifiesta paz, así como lo hizo Moisés. Era hombre manso, se decía. Mi amado hermano, el airarse es pecaminoso. El ser el que no se le puede decir nada es algo que realmente quita la paz del corazón de todos. No puede existir un creyente que se considera sabio, pero que quita la paz de su hogar. Eso no es un creyente. Que quita la paz de su matrimonio, que quita la paz de su lugar de trabajo. Esto no es sabio. La paz de Dios debe dominar los pensamientos del hombre sabio. Y el hombre sabio procura ir por caminos de paz y los fomenta. La sabiduría es amable, nos dice ahí. Razona, considera, no habla a la ligera, sino que piensa en el bien de los demás. Evita ser quien se pone en primer lugar y considera a los otros como mejores. Esto es alguien sabio. La sabiduría en el creyente es benigna, dócil, que escucha, que nunca está presta a cerrarse a las sugerencias, sino que más bien espera lo mejor del otro para su bien. Mi amado hermano, ¿no le gusta ser criticado? No lea la Biblia. Olvídese de leer la Biblia si no le gusta ser criticado, si no le gusta ser exhortado, si a usted no le gusta que señalen sus defectos, porque Dios los señala constantemente. Es por eso de que Cristo murió por nosotros. Así que tiene que ser benigno, tiene que ser dócil, tiene que saber escuchar lo que los otros tienen que decir sobre usted. Esté dispuesto a las sugerencias de su conducta. Sepa que si alguien le dice esto no está bien,
Así usted crea que está bien, escúchelo. Capaz esa persona tiene algo de razón y con manera dócil está bien exhortar. Yo tengo algo bueno acá en esta congregación. No he tenido problemas exhortando a los líderes. Es algo bueno. Pero esté dispuesto siempre, amado hermano, a que la congregación siempre estará alguien exhortándole, diciéndole, es su consecuencia, usted hizo mal, o tal vez tiene que replantearse esto, y es bueno que lo mire y lo asimile. La sabiduría también es algo y es misericordiosa y llena de buenos frutos. La misericordia es algo inmerecido, recordemos esto. Y la sabiduría nos lleva a ofrecer a otros lo que Dios como ejemplo nos ofreció en la cruz. Y con ello seremos sabios, siguiendo el ejemplo del mejor sabio, el Maestro, Cristo mismo. Así que también los frutos son una característica, y aunque no nos especifique el texto, sabemos que los frutos son las evidencias que se prueban por la experiencia de nuestra sabiduría. Es decir, sin frutos no hay forma de ver qué tan sabios somos. Nadie puede decir, sé más, puedo hacer más, estoy capacitado mejor, soy mejor, sin proveer frutos. Y por último nos habla de la hipocresía, siendo esta una característica negativa de lo que la sabiduría no es. La sabiduría no es imparcial, no, es imparcial y sincera. No es prejuiciosa, es cuidadosa, es objetiva. La persona sabia no escoge un bando cuando es árbitro. ¿Se imaginan un padre que va a un lado y para el otro no? No es sabio. Sino que más bien la sabiduría es justa en su decisión. El sabio no demuestra favoritismo al involucrarse. El hombre que es así recibe respeto y autoridad en su familia cuando no demuestra favoritismo, y en la congregación mucho más al comportarse en esa forma. Así que Santiago en estos dos versos concluye diciendo, siembren paz, mis amados. Los que son sabios sembrarán paz y recogerán ¿qué? Justicia, integridad. Son pacificadores. Estos son hijos de Dios. El sabio que siembra paz es considerado pacificador. Es quien logra reunir a los que se han alejado y procura paz entre ellos. Yo le pregunto, mi amado hermano, y démonos y concluyamos con esto. ¿Usted ha sido sabio? ¿Usted ha traído y ha sembrado paz en la iglesia de Cristo? ¿Usted ha luchado para que en su vida se apliquen todas las características de la sabiduría a fin de que por sus obras se muestre que Dios le ha alcanzado para salvación? ¿Para que evidencie que en su hogar hay una verdadera armonía? El sabio no deja de plantar paz, porque el sabio solo quiere recoger paz. El fruto de la justicia no se podrá producir en medio de la amargura, en medio de los celos, en medio del egoísmo. Olvídese de ninguna manera, en su casa habrá paz si están los celos, el egoísmo y la ambición. Lo mismo pasará en esta congregación. Si eso falta en nuestra iglesia, no habrá paz. Si eso falta en nuestra iglesia, habrá paz también. La justicia solo crecerá en un clima de paz, mis amados hermanos. Pongámonos de pie.